Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, 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 hey. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Hey. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Hey. Bueno, gracia y paz. Dios les bendice a todos los que están aquí presentes y todos los que nos acompañan por las redes sociales. Muchísimas gracias. Soy la pastora Laura de Redimidos Monterrey y vamos a ver un tema el día de hoy que se llama el fin del siglo y el evangelio. Amén. Está muy largo el tema, pero hoy vamos a ver algo corto para iniciar, mi hermano, este tema maravilloso. Porque ciertamente estamos en el fin del siglo y hay muchas cosas que nosotros determinamos bíblicamente y sabemos que realmente estamos en el fin de los siglos, amén. Pero vamos a iniciar con la confesión número 4 que nos corresponde el día de hoy. Esta confesión poderosa, acuérdense que tenemos 40 confesiones que nos ha dado nuestro apóstol Jonathan Mesa. Son todas y cada una de ellas son bíblicas. Tú lo puedes ver en la Biblia que ahí están. Y nuestro apóstol lo que hizo fue extraernos esas 40 oraciones limpiecitas para que nosotros estemos día a día confesando para nuestra vida y nuestra familia. Amén. Así es que todos a una sola voz vamos a declarar esta declaración número 4 y dice así: recibo revelación abundante de la gracia de Dios. Declaro que soy enriquecido por el sacrificio de Cristo. Creo en mi corazón que Jesús se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Riqueza es atraída a mí por el poder de Dios. Amén y amén. Aleluya. Se le habla a las cosas, mi hermano, y una de las cosas a las que le hablamos es a la riqueza. Y decimos: riqueza, ven a mi vida en el nombre de Jesús, porque ya se nos fue dada en Cristo. Amén. Así es que vamos a iniciar con una oración para pedir espíritu de sabiduría. Acuérdense que Efesios 1:17 nos habla el apóstol Pablo que es muy importante pedir espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Así es que vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia y primero queremos decirte que te amamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Bendito este día y bendito tú eres, Padre, porque escuchaste el clamor de nuestra voz cuando nosotros hemos clamado. Te damos gracias por tu pronto auxilio. Gracias porque has enviado a nuestro Señor Jesucristo y porque nos has sacado de las profundidades del mar, Padre. Y lo más maravilloso es que nos has hecho tus hijos. Tenemos un Padre bueno en los cielos y te damos gracias por eso, Padre Celestial, y reconocemos tu bondad infinita y ese amor eterno que nos tienes como hijos. Te damos gracias y te pedimos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que pidamos al Padre en su nombre. Pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos dé sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento, que nuestros ojos sean completamente alumbrados para poder ver cosas que ojo no vio, poder oír cosas que oído no oyó. Y como dice tu palabra, que tú tienes cosas guardadas precisamente para aquellos que te amamos. Declaramos que esas cosas que tú tienes preparadas para aquellos que te amamos suben hoy a nuestra mente y a nuestro corazón. Recibimos esas cosas que tú tienes para nosotros, Padre,
y declaro que esta palabra va a ser sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón, y declaro que no va a volver vacía a mi Madre Espíritu Santo, sino que va a cumplir esta palabra el propósito por el cual ella va a sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Declaro un plantío abundante, declaro en el nombre de Jesús un fruto abundante para poder comer para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Nos declaramos con la mente de Cristo, mi hermano, y todo estorbo y todo obstáculo y todo lo que tenga que ver con el diablo, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos a lo profundo del mar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar este tema que se llama el fin del siglo y el evangelio. Para poder hablar del fin del siglo, mi hermano, hay muchos, el mundo habla de muchas cosas, que si el país aquel, que si guerras, que si terremotos, pero hay puntos claves en la escritura que nosotros nos damos cuenta que realmente estamos en el fin del siglo. Vamos a iniciar en Hechos capítulo 3, versículo 14 al 23. ¿Qué tiene que ver el evangelio con el fin del siglo? Mira lo que dice Hechos 3:14, dice así: mas vosotros negasteis, aquí está hablando el apóstol Pedro a todo ese pueblo judío, y estaba ahí debatiendo y les estaba ahí achacando que negaron a nuestro Señor Jesucristo. Y dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Nosotros sabemos que cuando estaba ahí nuestro Señor Jesucristo, Pilatos pues lo dijo que era inocente, lo declaró inocente Pilato. ¿Y qué dijo? Todos dijeron: no, cámbialo por un homicida. Y ahí va Barrabás. Hicieron un intercambio entre el homicida y el justo. Qué tremendo. Y el justo fue el que pagó. Y eso es lo que le estaba recriminando ahí el apóstol Pedro a todo el pueblo, y les estaba diciendo: mas vosotros negasteis al santo y al justo. Mira cómo le llamó, aclarándole que no era igual que Barrabás. Dice: y pedisteis que se os diese un homicida. O sea, rechazaron al justo y pidieron por el justo a un homicida. Esto es algo muy profundo, mi hermano, porque la Biblia habla que Satanás es homicida desde el principio. O sea, hicieron un intercambio en lo espiritual. ¿Qué dijeron? Jesús no, el diablo sí. Qué impresionante. Entonces, ellos dijeron: negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Vamos al 15. Dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. ¿Y cuáles muertos? Aquí nos podemos detener, porque Romanos capítulo 10, versículo 6, del 6 en adelante hasta el 10, como dicen por ahí, el 7 nos habla acerca de que ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo. ¿De dónde? De entre los muertos. Está hablando de los muertos del abismo, no está hablando de los muertos de la tumba, porque hablaríamos de los cuerpos de la gente. Acuérdense que los cuerpos de las personas están en las tumbas, pero el espíritu es el que desciende a las profundidades del mar, todo aquel que se vaya al infierno. Entonces dice ahí: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. ¿De cuáles muertos? Según Romanos 17, del abismo. La palabra abismo en griego es infierno. ¿Amén? Hades en hebreo. Y dice: de los cual nosotros somos ¿qué? Testigos. Nosotros el domingo pasado hablamos acerca de ser testigos. ¿De qué soy testigo? De los padecimientos de Cristo en el corazón de la tierra. Un testigo
es todo aquel que vio en las Escrituras que Cristo descendió a las profundidades del mar. Por eso hay gente que anda tocando los domingos de puerta en puerta y dice: somos testigos de Jehová. Pregúntale: ¿testigos de qué? ¿Qué viste? Y no van a saber decirte nada. Los verdaderos testigos son los redimidos, porque sí vimos lo que pasó en el corazón de la tierra. Somos testigos. Por eso dice ahí, mira, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos del abismo. Y luego por eso dice, de lo cual nosotros ¿qué? Somos testigos. Y tú puedes decir, Pedro ni estaba ahí en la cruz, andaba escondido ahí negando al Señor 3 veces, porque dice que es testigo. Porque cuando Cristo resucitó se les apareció 40 días y 40 noches y les estuvo dando el testimonio de cómo Él estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por eso los llamó a ellos mis testigos. Un testigo es el que sabe y ve que Cristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces vamos al siguiente versículo. Aquí les está diciendo que mataron al autor de la vida, al que Dios había resucitado entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice el 16 hasta el 23. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Siguiente, wow. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué no vieron? ¿Por qué negaron al Señor? Por ignorancia. Por eso dice, sé que fue su ignorancia. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo habría o había de padecer. ¿Qué hablaban todos los profetas? ¿Qué hablaron todos los del antiguo pacto? Que Jesús había de padecer. Qué impresionante. Esta palabra me llena cada vez que lo digo. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Nota esto, por boca de algunos profetas, de todos sus profetas. Quiere decir que todos sus profetas hablan de los padecimientos de Cristo en el corazón de la tierra. Tú ves un profeta que no habla de esto, no es un profeta de Dios. Que Dios lo use de vez en cuando es diferente, pero no es un profeta enviado por Dios. Entonces dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Vamos al siguiente versículo. Así que arrepentíos y convertíos, palabras que ahorita vamos a analizar, mi hermano. ¿Para qué? Mira, wow, qué tremendo. Quiere decir que sin la muerte espiritual de Jesús no te puedes arrepentir y no te puedes convertir. Muchos creen que llorando y dicen, ya se arrepintió de lo que hizo, ya se arrepintió, mira, ya lloró. Cada rato llora, cuando viene cada rato llora, ya está arrepentido. No, mi hermano, bíblicamente, si tú no conoces muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo, no hay un verdadero arrepentimiento y no te puedes convertir genuinamente, bíblicamente, si no conoces este tema. Lo demás es falso, es teatro. Pastora, pero sí me arrepentí de lo que hice. No está hablando de ese arrepentimiento. Ahorita vamos a ver de qué arrepentimiento habla la Escritura. No lo que nos ha hablado la religión. La Escritura, ¿qué dice de esto? Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados. Quiere decir que si no me convierto y no me arrepiento, mis pecados siguen ahí.
¿Y por qué me convierto y me arrepiento? Por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y si me convierto y me arrepiento, ¿qué pasa, pastora? Mis pecados son borrados. Así es, amén. Dice, vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Siguiente, el 20. Amén. Dice, y Él envíe, mira nada más, todo esto de arrepentirnos y todo por la palabra de verdad o por el evangelio o por la muerte espiritual de Jesús y su resurrección, por eso, mi hermano, entonces se nos va a ser enviado nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Cómo va a venir a alguien, Jesucristo, al cual no le ha sido anunciado? Por eso los redimidos se nos ha anunciado que nuestro Señor Jesucristo pagó en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, que iba a venir a eso. Se nos anunció. Los profetas del antiguo pacto nos anunciaron eso. Los creímos. ¿Y cómo supimos, pastora? Porque también la Biblia habla de que iba a ser levantado un Moisés en los últimos tiempos que nos iba a revelar esto que conocemos. Amén. Entonces dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Siguiente. ¿Te fijas los pasos? Gente espera a Jesús y ni siquiera conoce esta palabra. No van a ser arrebatados si no conoces esta palabra. Y sé lo que estoy diciendo bíblicamente. Necesitan conocer la muerte espiritual de Jesús y la maternidad del Espíritu Santo. Dice Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Una vez que pagó nuestro Señor Jesucristo 3 días y 3 noches, estuvo aquí 40 días y 40 noches nuestro Señor Jesucristo anunciando lo que le padeció ahí, lo que padeció. Fue llevado al cielo, dice la palabra, y va a ser retenido. Nuestro Señor Jesucristo ahorita está retenido en los cielos. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. ¿Qué hablaron sus santos profetas? Que Cristo descendió al corazón de la tierra 3 días y 3 noches y fue levantado por el Espíritu Santo. Cuando eso sea restaurado, que ya está siendo restaurado porque ya está aquí el profeta que la Escritura nos dice que nos iba a restaurar estas cosas. Por eso ya lo sabemos, ya se nos dio a conocer, ya se están restaurando todas las cosas. ¿A qué se refiere con todas las cosas? También significa pasajes bíblicos. La Escritura también dice la palabra que cosas también significan versículos, profetas, ministerios. Esas son las cosas. Vemos también, por ejemplo, ahorita ya fueron restaurados los 12 apóstoles, los 50, porque habla de un capitán de 50, ya fueron restaurados. Entonces las cosas ya están siendo restauradas. Cada versículo nosotros ya se está restaurando cada versículo, mi hermano, porque había agarrado monte la gente. Agarraban un versículo y decían, no, esto significa que, pues no sé, que Dios nos pule con un diamante, como un diamante, y trastornaban la Escritura. Estaba torcida la Escritura. Pero Elías vino precisamente a eso, a restaurar, a enderezar todo lo que estaba chueco ahí, ¿no? Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Este es el tiempo de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Qué tremendo. Vamos al siguiente pasaje, que es el 22. Porque Moisés dijo a los padres,
El Señor vuestro Dios, mira, ¿qué tiene que ver con restauración, pastora? Porque el nuevo Moisés es lo que iba a hacer. A eso iba a venir el nuevo Moisés de los últimos tiempos. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas, en algunas o en todas. En todas, es que algunas me caen gordo, pastor, no, tú tienes que oírlas porque es una instrucción de Dios. Dios así lo dijo que todas las cosas. Dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Siguiente versículo. Y si no, bueno, mira. Y toda alma que no oiga a aquel profeta. Wow. Más claro no puede ser, mi hermano. Toda alma que no oiga a aquel profeta. Otro día, yo no quiero ir, yo no quiero ir, yo no quiero ir. Es personal, es individual. Pero mira lo que dice aquí. Tienen que acatar a lo que dice aquí. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. La Biblia cuando habla de ser desarraigado es como un árbol, arrancarlo de raíz y arrojarlo al fuego. Eso es lo que la Biblia dice que es desarraigar. Arrancar ese árbol y aventarlo al fuego. Y el fuego es infierno. Vimos cómo la historia de Lázaro y el rico, cómo estaba ahí el rico y decía, Señor, manda a alguien de aquí de entre los muertos que se le aparezca ya a mis hermanos para que les diga cómo está la cosa aquí, que me estoy quemando, para que no vengan aquí al infierno. ¿Y qué dijo? A Moisés y a los profetas tienen allá. Óiganlos a ellos, porque es Dios hablando a través de sus profetas. ¿Y qué es lo que Dios habla a través de sus profetas? Muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo. Qué tremendo. Entonces dice ahí, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Gloria a Dios que estamos en tiempos de oír al profeta. Amén. Vamos a Mateo 24, 14. Y aprovechando, mandamos también un abrazo a nuestro apóstol Jonathan Mesa, que es Día del Padre. Amén. Dar un aplauso, mi hermano. Aleluya. Reconocemos que fuimos engendrados por la verdad. Amén. La verdad del Moisés que nos vino a dar en estos últimos tiempos. Dice Mateo 24, 14, mira. Y será predicado este evangelio. Esas son palabras de Jesús, directo. Y dice, Jesús mismo dijo, y será predicado este evangelio. Y ahorita le vamos a preguntar a Jesús, ¿cuál evangelio? Porque muchos creen tener el evangelio, creen estar hablando del evangelio y ni siquiera saben qué es el evangelio que habla la escritura. Por eso dijo Jesús, mira, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Ya nada más con la palabra testimonio sabemos de qué está hablando. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te fijas como también tenemos un papel importante, tú y yo, para que el fin llegue ya? Es hablar de este evangelio, hablar de esta palabra. Amén, amén. Que el mundo entero, fíjate, yo antes como, ¿qué te diré? Hace 10 años más o menos, oía a personas que decían, ya viene el fin. ¿Por qué? Porque ya se le habló hasta las tribus que no saben allá hablar, ya se les dio el evangelio, ya les hablamos de Jesús. Bueno, si ya todas las criaturas conocen de Jesús, ¿por qué no ha venido Jesús? Porque no era este evangelio.
el que se le ha hablado. Es este evangelio el que se tiene que hablar para que el fin llegue. Será predicado dijo Jesús, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. O sea, para darles testimonio, y testimonio es que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Por eso dice, Jesús mismo se dijo, yo soy el testigo fiel y verdadero. Dice, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a Lucas 24, del 44 al 48. Entonces, pastora, nosotros somos testigos también. Sí, tú también eres un verdadero testigo. Amén. Un testigo es ese, el que le consta bíblicamente que nuestro Señor Jesucristo bajó a las partes más bajas de la tierra. Dice Lucas 24, 44. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, acaba de resucitar en estos pasajes, se le aparece a sus discípulos y les empieza a hablar nuestro Señor Jesucristo de lo que sucedió en el corazón de la tierra. Dice, y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, todo eso fueron los profetas de Dios que escribieron la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Y qué habla cada profeta de Dios? Muerte espiritual de Jesús. Siguiente versículo. Y dijo Jesús, mira, entonces les abrió el entendimiento. ¿Cómo se le abre el entendimiento a una persona? Conociendo que Cristo descendió a las profundidades del mar y pagó 3 días y 3 noches por ti y por mí. Entonces les abrió el entendimiento. Todos los que estamos aquí tenemos el entendimiento abierto completamente, porque hemos conocido esta palabra. Dice, entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Muchas gracias, mi hermana, que andaba grite y grite, que oía el ruido del abanico. Dice, para que comprendiesen las escrituras. Vamos al siguiente versículo. No, prefiero tener calorcito para que se oiga bien. Dice ahí el siguiente versículo. Mira lo que dijo Jesús. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo ¿qué? Padeciese. De hecho, de eso hablaban todos los profetas del antiguo pacto, de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué la gente no ha visto lo que significa verdaderamente los padecimientos de Cristo? Porque solo nos han enseñado a un Cristo padeciendo en la cruz. Entonces, cuando habla de padecimiento, la gente lee y se imaginan inmediatamente a Jesús en la cruz física, porque hubo una cruz espiritual, pero se imaginan ahí Jesús en la cruz física. Dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Vamos al siguiente versículo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, ¿te fijas? Ya después de que Él sube, viene el arrepentimiento. No hay arrepentimiento si no hay muerte espiritual de Jesús. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos al 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué vino hablando? De los padecimientos de Cristo en el corazón de la tierra. Pues hoy ustedes son testigos. Entonces, cuando hable la escritura de hacer testigos o para que den testimonio, ¿de qué van a dar testimonio? De que Cristo descendió a las profundidades del mar. Amén.
porque somos testigos de estas cosas. Vamos a Mateo 24, 14. Otra vez nos regresamos. Dice, y será predicado este evangelio. ¿De qué hablaban? Yo lo que veo nada más, el único tema que yo ya veo, que es el evangelio, es muerte espiritual de Jesús. Es el padecimiento de Cristo en el corazón de la tierra. Yo no veo otra cosa. Por eso cuando Jesús dice, cuando se predique este evangelio, ¿de qué hablaba Jesús? ¿De qué le habló a sus discípulos? De lo que Él padeció en el corazón de la tierra. Ese es el verdadero evangelio. Por eso dice Jesús, y será predicado este. No dijo, será predicado el evangelio en general. No, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que tú y yo nos hayamos levantado, mi hermano, el que el apóstol se haya levantado, es un símbolo de que ya estamos en los últimos tiempos. El hecho de que la iglesia ya está aquí, desde que el apóstol se levantó la iglesia, porque es el profeta de los últimos tiempos que viene a hablar esto. Entonces empezamos nosotros a agregarnos, porque Dios empezó a agregar a los suyos, a la iglesia, y aquí estamos todos en la iglesia. Viene el fin muy pronto, mi hermano, pero era necesario que se enseñase este evangelio para que llegue verdaderamente el fin. Mira, vamos a Levítico, porque acuérdense que tenemos gente de todos lados, también de TikTok nos ven, y es importante que aclaremos los padecimientos, porque mucha gente puede decir, no, para mí padecimientos es en la cruz. Otro puede decir, no, para mí padecimiento es los latigazos que le dieron. No, para mí es que lo clavaron en la cruz. Para mí, y no es que sea para ti, es que dice la Escritura, para no desviarnos del camino. Es lo que dice la palabra, que es padecimiento. Mira, vamos a Levítico 4:21, porque desde la antigüedad, desde el antiguo pacto nos están hablando de padecimientos, de padecer, del cordero. Dice, sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Aquí voy a dar un contexto. Para el sacrificio de los corderos, dentro del campamento se derramaba la sangre del corderito, y una vez que ya toda la sangre ha sido derramada del cordero, daban una instrucción que era un mandamiento de Dios, que era sacar ese corderito ya sin sangre, quiere decir que ha muerto, por decirlo así, y decía Moisés, sáquenlo al campamento, fuera del campamento, porque había un lugar llamado el lugar de las cenizas, y en ese lugar de las cenizas se tenía que quemar. O sea, era parte del sacrificio que se tenía que hacer, derramar sangre y después sacarlo para que fuera quemado el cordero. Esa parte de ser quemado, muchos lo omiten, pero era es parte del sacrificio del cordero, que era la sombra de lo que iba a venir a ser nuestro Señor Jesucristo. Dice, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Esta es expiación y es por la congregación. La palabra expiación en el antiguo pacto significaba tapar el pecado, pero el pecado tenía que estar ahí, pero tapado. Ya al cabo de un año se destapaba o pecaba la congregación y otro corderito, y así año tras año, sacrificio tras sacrificio, hasta que viniera el verdadero cordero, que era nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él pagaba, nuestro Señor Jesucristo pagó, el pecado fue quitado, no tapadito,
no, quitado. O sea, por eso su sacrificio fue perfecto. Aleluya, un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a Levítico 16, 27. Era mucho, constantemente estaban derramando sangre ahí. Era año tras año, un cordero, otro cordero, palomas. Era un chorreadero de sangre ahí, pero una sombra de lo que tenía que venir a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos omiten esa parte del sacrificio, que es ser quemado. Era parte de tener que sacarlo fuera del campamento para quemarlo. Dice ahí el Levítico 16, 27. Y sacarán fuera del campamento. Cuando ya dice sacar, tú ya sabes a qué se van a sacar. A ser quemado. Dice, sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario. O sea, ahí ya derramaron sangre, para hacer la expiación. Y mira, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. O sea, básicamente todo el pecado, toda la suciedad, por decirlo así. Tenía que sacar y quemar todo fuera del campamento. Ahora, ¿qué dice la Escritura en el Nuevo Pacto? Tomando esos versículos que vimos del Antiguo Pacto, fueron retomados en el Nuevo Pacto, pero ya refiriéndose a Jesús. Mira, vamos a Hebreos 13, del 11 al 12. Dice, y ciertamente, Hebreos 13, del 11 y 12, dice, porque los cuerpos de aquellos animales, lo que vimos ahorita en Levítico, cuya sangre es a causa de pecado, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, o sea, adentro, para el sacrificio, por el sumo sacerdote. Y luego que dice, mira, son quemados fuera del campamento, lo que vimos. Entonces, primero la sangre dentro del campamento, derramaron sangre esos animalitos, y después tenían que sacarse fuera del campamento para ser quemados. Esta parte no la enseñan en ningún lado más que en Redimidos. Ahí solamente ven la mitad del sacrificio. Ven ahí a un cordero, derramó sangre y hasta ahí cierran la Biblia. Pero el sacrificio incluye ser quemado. Mira, dice, pero el sumo sacerdote, por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Vamos al 12. ¿Y qué tiene que ver con Jesús? Ah, mira, aquí te dice, por lo cual también Jesús, ¿te fijas? Qué tremendo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, o sea, ya derramada, ¿qué tenía que hacer? Padeció fuera de la puerta. ¿Y fuera de la puerta qué es? Ser quemado. Qué impresionante. O sea, ¿te fijas cómo en todos lados nada más hablan de la parte de donde derramó su sangre, pero no hablan de la parte que fue quemado? Y tú dices, ¿y dónde fue quemado? Es que ellos quieren ver en la carne todo. No, la Biblia misma, hemos dado temas completos donde nos habla que el rey de los terrores fue por Cristo. O sea, Cristo es el espíritu, no el cuerpo. Fue por Cristo, fue por el Espíritu de Cristo para llevarlo a las partes más bajas de la tierra, y ahí es donde le hicieron todo eso que viene la Escritura, todo lo que hablaron los profetas del Antiguo Pacto de sus padecimientos, es fuera del campamento, es ser quemado. Eso es lo que hablaron los profetas del Antiguo Pacto. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, o sea, ya había derramado su sangre, pero para santificar al pueblo tenía que ser quemado.
para poder santificar al pueblo tenía que ser quemado. La palabra padeció, mi hermano, la vemos nada más en el nuevo pacto. Por ejemplo, ahorita que vimos en Levítico, nada más dice que los animalitos derramaron su sangre y después se les sacó fuera del campamento para ser quemados, pero no dice padecieron fuera del campamento, no, porque a Jesús sí se le dice que él sí padeció fuera del campamento, porque su espíritu sí fue descendido a las profundidades del mar para ser quemado. Por eso en el nuevo pacto sí nos dice padeció fuera del campamento. Qué impresionante nuestro Señor Jesucristo. Vamos a otro, esta palabra padecer es interesante, mi hermano. En el Strong es la 3958. ¿Alguien la puede? Si por ejemplo alguien nos está escuchando, ponen ahí, teclean en internet palabra en el Strong, que es un diccionario bíblico. Palabra en el Strong número 3958 es la palabra paschó, que se refiere a padeció y significa fue afligido, sufrió, experimentó una sensación o una impresión muy dolorosa. Entonces, si tú dices, pues si ya derramó sangre ahí, ya murió, pastora, ya, no siente, ¿no? Dice que padeció fuera de la puerta, algo muy doloroso. ¿Tú crees que con la cruz hubiese bastado? Si los dos ladrones que tenían al lado pues nos hubieran redimido a ti y a mí, si hubiera sido nada más en la cruz. La diferencia de los tres, hablando de los dos ladrones que tenía Jesús al lado y de Jesús, es que el que descendió a pagar por ti, por mí, a las mismas partes más bajas de la tierra, fue nuestro Señor Jesucristo. Si no, pues que nos redima cualquier ladrón que esté ahí, cualquiera que fuera crucificado, porque ese era el método de tortura ya de los romanos. Eran especialistas en crucificar, ya se la sabían, los clavos por aquí, esto ya se la sabían. Si duraba mucho la persona, pues les quebraban los pies para que ya no se apoyaran a respirar, ya nomás se les quebraban los pies y ya no podían respirar y se asfixiaban y morían asfixiados. Entonces, si hubiese sido la cruz verdaderamente nada más, pues cualquiera de los ladrones lo hubiera hecho. Pero para santificar al pueblo tuvo que padecer, ser sacado fuera del campamento para ser quemado. Vamos a Hebreos 13, del 13 al 14. Mira, ahí mismo continuamos. Y luego dice ahí, mira, vamos a regresarnos al 12 para enlazarlo un poquito. Hebreos 13, 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Siguiente versículo. Y lo que dice ahí, mira, salgamos. ¿A dónde voy a salir, pastora? Fuera de la puerta. No te tienes que quedar ahí adentro, nada más sacrificio de carne y derramamiento de sangre. ¿Qué tengo que hacer? La Biblia me dice, salgamos fuera del campamento. Tienes que salir fuera del campamento. Tienes que ver lo que le pasó a Cristo fuera del campamento. Fue quemado. Por eso ahí dice, salgamos. Salgamos. Invitamos a la gente que salgan fuera del campamento para que vean lo que nosotros hemos visto. Dice, salgamos pues a Él. Mira, ahí te aclara, fuera del campamento. Tenemos que salir y ver lo que le pasó a Cristo en el corazón de la tierra.
no quedarnos ahí dentro, derramó sangre, no, porque para santificar al pueblo por medio de su sangre, tenía que padecer. Para que hiciera efecto su sangre, tenía que padecer. Por eso aquí nos dice, salgamos, hay que verlo fuera. ¿Qué le pasó afuera? Muchos se quedan ahí, derramamiento de sangre, y ya saquen allá al cordero, allá en el lugar de las cenizas. ¿Cuál es la instrucción? Salgamos todos a ver a Cristo cómo fue quemado. Esa es la instrucción, salgamos fuera del campamento. No te quedes dentro viendo ahí el derramamiento de sangre. La invitación bíblica aquí es salgamos fuera del campamento, ahí donde está el lugar de las cenizas, para poder ver a un cordero quemado. Tremendo. Muchos se quedaron dentro del campamento y siguen dentro del campamento, pero para que sean santificados necesitan salir fuera del campamento y ver en el lugar de las cenizas a Cristo siendo quemado ahí, para ser santificados. Por eso santos, cuando la Biblia habla de santos, son aquellos que hemos visto a un Cristo quemado. ¿Y qué piensa la religión? Santos, que no sé, pastora, que tenga el pelo largo, falda larga, lengua larga, que se vea piadoso, pastora. Esa es santidad en el evangelio. Su Biblia aquí abajo del brazo para que se vea santo, pastora. Que no se pinten, para que se vean más santas las mujeres. Eso es hipocresía. La verdadera santidad en la Biblia es salir fuera del campamento para ver a Cristo quemado en ese lugar de las cenizas. Aleluya. Gloria a Dios. Qué impresionante, mi hermano. Ahora, si alguien nos dice, ay, están locos, pues yo le creo a lo que está aquí en la Biblia y lo estamos mostrando. Por eso yo declaro también para los que nos ven en TikTok y en todas las redes sociales, los ojos alumbrados del entendimiento, para que puedan ver cosas que ojo no vio, oír cosas que oído no oyó, en el nombre de Jesús. Tremendo, esto es tremendo, mi hermano. Y esto era lo que nos iba a enseñar el Moisés de los últimos tiempos. No podemos ser santificados si no conocemos la verdad. Y hablar de la verdad es un Cristo quemado. Tremendo. Si alguien viene y te dice, ¿a poco tú muy santa? Amén. Porque no es lo que hago, es lo que veo. Es lo que vi en la Escritura. Y muchos nos critican a los redimidos porque dicen, entonces hacen lo que les da la gana. Te voy a decir algo. Cuando esta palabra entra a tu corazón, hay una verdadera transformación en todo tu ser. Es genuino. No es algo obligado de que, ay, quiero, pero, ay, no, ay, la cerveza, no, y ahí están batallando. No, cuando conoces la verdad, mi hermano, es algo genuino, es un cambio real. La palabra te transforma. Por eso Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y es precisamente este evangelio, dijo nuestro Señor Jesucristo, que cuando sea predicado en todo el mundo, vendrá el fin. Dios está esperando a que todo el mundo conozca este evangelio. Mira, vamos al número 14 ahí, hasta el 17. Dice, porque no tenemos aquí ciudadanía permanente. O sea, ahorita nos estaba diciendo, salgan fuera del campamento para
que sean santificados, ver lo que pasó fuera, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Wow, sino que buscamos la porvenir. Y todo es a través de ¿qué? De haber salido del campamento y ver a un Cristo quemado. Es todo, mira, vamos al siguiente versículo. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, dice el 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Mira, ¿qué nos pide Dios? Qué tremendo Dios. Todavía nuestro Señor Jesucristo, lo que le pasó, 3 días y 3 noches padeciendo, y a nosotros nos dice: a ustedes alaben, hagan ese sacrificio. Tú dices: ¿cuál sacrificio? Si sale de todo mi ser la alabanza por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, sale de nuestro ser. Pero dice ahí, mira, para ti ese sacrificio te voy a dar, mira. Dice que ofrezcan siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Ese es el sacrificio que se te impuso, mi hermano. Qué difícil, ¿no? Qué duro, Dios. Qué maravilloso es. Hijo, todo ese sacrificio Él lo va a pagar. Ustedes nada más sacrificio de labios. Alaben, adoren, disfruten, gocen. Qué tremendo nuestro Dios. Salgan del campamento y vean a ese cordero quemado. Dios ha sido bueno, mi hermano, con todos nosotros. Vamos al siguiente versículo, que es el 16. Y de hacer bien, mira, ¿qué nos pide también? Y de hacer bien y de ayuda mutua. Que estemos los hermanos juntos, ayudándonos en armonía unos con otros. Si ves que el hermano ocupa algo, aquí está. Ayuda mutua. Dios así es. Dios es generoso. Tenemos que ser generosos primeramente con los de la fe. Después tu familia, después los de afuera, los de la calle, los limpia vidrios, todos, con todos. Pero primeramente con los de la fe. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, mira cómo le llama, sacrificios, se agrada a Dios. Entonces, ¿qué sacrificios tengo que hacer yo, pastora? Acuérdate, te tocaba infierno. Nos tocaba ir a pagar infierno a ti y a mí. Ser quemados no 3 días ni 3 noches, toda una eternidad. Pero Jesús bajó a pagar lo que debíamos. Ya nada más Dios te dice, tú nada más, ¿qué sacrificio te pondré a ti? Bueno, alábame nomás, fruto de labios que alaben mi nombre, ayúdale al de al lado y que el de al lado te ayude, ayuda mutua. Tú dices, ay, qué sacrificiote. ¿Y por qué lo hacemos con todo nuestro amor? Porque alguien pagó por nosotros. Nos sustituyó nuestro Señor Jesucristo. Por eso el ser generosos, mi hermano, a veces nosotros hablamos los redimidos de ser generosos, primeramente con nuestras cabezas, con nuestros apóstoles, etcétera. Y gente puede criticar, ay, sí, todo quieren aquellos. No, mi hermano, es una instrucción divina para empezar. Es una instrucción de Dios. Y otra, lo hacemos con todo nuestro corazón, porque entendemos lo que está escrito. Vamos al siguiente versículo, que es el 17. Dice, obedeced a vuestros pastores. Ay, pastor, ahí ya no me gustó. Mira, es parte del sacrificio, mi hermano, ni modo. Es parte del sacrificio. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar
cuenta. Mira, ahí tiemblo yo. Porque yo tengo que dar cuenta por ustedes. El reino de Dios, yo te había dicho que es todo lo contrario a este sistema de ideas diabólico. Cuando este sistema de ideas diabólico pone a alguien a dirigir, pone a todos debajo de sus pies. Es el sistema del diablo. Pero el sistema de Dios, entre más arriba estás, más servidor eres, más se te demanda, más tienes que dar. O sea, eres el primer servidor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no vine a ser servido, vine a servir. O sea, fue el primerito y el mayor. Entonces, todos los que estamos aquí, por ejemplo, esto es como un restaurante. Mi madre prepara la comida, me da a mí los platos y yo vengo y se los sirvo. Y ustedes comensales, nomás reciben su plato y a comer. Así es, yo soy servidora de ustedes. Yo les sirvo a ustedes. No soy más ni menos ni nada. Me puso mi madre nada más a servir los platos. El restaurante, ahí estoy yo. Soy la mesera de Redimidos Monterrey. Amén. Entonces, así es el reino. Y dice ahí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Todos van a dar cuentas, mi hermano. Ay de aquellos pastores que dañan al rebaño, porque darán cuenta. Delante de nuestro Dios darán cuenta. Dice, para que lo hagan, ¿qué? Con alegría y no quejándose. Yo creo que cuando alguien se queja es porque el pastor anda en ley y no en gracia. Dice, y no quejándose porque esto no es provechoso. No nos hace provecho si nos estamos quejando. Por eso también parte de las actividades o de las cosas que el pastor tiene que hacer es tener un corazón como Dios, verlos como Dios los ve, tratarlos como Dios los trata, ver el valor que tiene cada uno de ustedes, porque cada uno de nosotros valemos la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús. Tenemos un valor tremendo. Entonces, yo no puedo ni ofender ni dañar a alguno de los hijos favoritos y maravillosos de mi madre, Espíritu Santo. No puedo. No puedo. No debo. Entonces, así tratamos a los que, todo el que tengas al lado aquí, mi hermano, es un hijo de Dios amado. Trátalo así como lo que es. Amén. Entonces aquí nos dice que no quejándose porque esto no es provechoso. Después no nos hace provecho a nosotros. Vamos a otra. De hecho dice la Biblia de las Américas en el versículo, creo que es 16, a ver, ponme el 16 en la traducción de las Américas o alguna parecida. Dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Ayuda mutua. Hay otras versiones como que dice compartir. Tenemos que compartir. Amén. Vamos a Hebreos 9, del 24 al 26. ¿Qué tiene que ver todo esto, pastora? Te estoy hablando del verdadero evangelio. Y cuando este verdadero evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mira Hebreos 9, 24 al 26. Dice en Hebreos 9, 24. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Siguiente. Acuérdense que en el santuario la sangre era salpicada, ahí en el santuario,
Entonces nuestro Señor Jesucristo se presentó en el cielo por razón nuestra, para que nosotros delante de Dios seamos vistos como santos. Qué tremendo nuestro Dios. Sí, hermoso nuestro Dios. Nos rescató de las garras del diablo. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como en el antiguo pacto, ya ves que era cada año, no. Dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Siguiente, o sea, de animales, ¿no? Por eso dice, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio. Imagínate, ser quemado cada rato, cada año. Dice, muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. Mira esta palabra. Hay versiones que dice al final de los tiempos o en estos últimos tiempos. Quiere decir que Jesús se presentó ya en los últimos tiempos. Todos los profetas del antiguo pacto empezaron a hablar de lo que iba a sucederle a Jesús cuando viniera, pero ya le pasó para nosotros hace más de 2000 años. Entonces estamos más cerca del fin que nunca. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, mira, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Por qué una sola vez, pastora? Porque el pecado no se tapó. El pecado se quitó, se quemó en el infierno, se quitó, ya no hay pecado, para nosotros ya no hay pecado. Qué tremendo. Estaba yo viendo varios versículos que empecé a ver toda la semana y oyendo varios libros. El libro de Jacer, no creas que el libro allá de Juan Charrasqueado. Yo escucho mucho el libro de Jacer porque lo menciona la Biblia. Y David, en ese tiempo de David, les ordenaba que le leyeran a los niños el libro de Jacer, que era la Biblia antigua que ellos tenían. Entonces hay cosas sorprendentes que yo veo ahí. Por ejemplo, en Abel, Caín y Abel, dice que Dios se inclinó a la ofrenda de Abel, pero no se inclinó ante la ofrenda de Caín. Qué tremendo. Hay muchas cosas, detallitos que dices tú, wow, o sea, Dios inclinándose a una ofrenda. Entonces, he leído estos pasajes y a lo que iba es que la Biblia no dice que por tus pecados, no, aquí dice que el pecado fue quitado. Ahora, si tú cometes algún pecado, mi hermano, o nos equivocamos, pues abrimos puertas, pero inmediatamente Dios nos dice y las cerramos y se acabó, ¿no? Pero no tiene nada que ver con nuestra salvación a menos que no te retractes a tiempo, porque el pecado es como un pasito a abandonar todo el evangelio, es como pasitos, pero una vez que cierras puertas, te encaminas al camino y vámonos, y le echas carrera para alcanzar a los demás. Entonces dice, y de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vamos al siguiente versículo, a ver, ¿en cuál estamos? Hebreos 9:26, ok. Vamos a Primera de Pedro 1, del 18 al 21. Un solo sacrificio, así es, completo, cruz e infierno. Qué tremendo los que hemos salido fuera del campamento, mi hermano. Es impresionante. Por eso dice, salgan,
salgan fuera del campamento para ver al Cordero quemado. Dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata. Siguiente. Fuimos rescatados no de oro, de plata. Dios no vino y pagó, a ver, ¿cuánto? 3 lingotes de oro por cada uno, ándale. No, fue su sangre. Es un precio que no se devalúa. Porque todo se devalúa, mi hermano. El dólar, el peso, el oro, la plata, todo se devalúa. Lo que no se devalúa es su sacrificio. Su sangre, su sacrificio completo. Dice, sino con la sangre preciosa, mira cómo fuimos comprados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Siguiente versículo. Dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mira, Jesús ya quería venir a pagar desde que se fundó el mundo ahí. Yo creo desde que Adán y Eva pecaron, ya estaba Jesús ahí, agárrenme porque ya quiero ir a rescatarlos, ¿no? Pues se tenían que cumplir muchas cosas para que Él pudiera venir, y tenía que venir en los últimos tiempos, en la consumación de los tiempos. Siguiente versículo. Ya me pasé ahí, pero bueno. Sí, ¿verdad? Dije el 21 también. Bueno, regrésate al 20 porque traigo aquí otra versión que está muy interesante. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mira, cámbiame de versión, si hay de las Américas o Nueva Versión Internacional. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Wow, qué tremendo. Por eso siempre he dicho, a mí no me hubiera gustado estar ni en el tiempo de Jesús ni antes. No, este es el tiempo ideal. ¿Por qué? Porque nos va a tocar glorificación, manifestación, el poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies, el cumplir lo que está escrito. Hemos venido a destruir las cosas y las obras del diablo. Venimos a resucitar muertos y hacer que no mueran, a que sean eternos, a que se glorifiquen. Qué impresionante. Por eso estamos en esta época perfecto. Dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Vamos al siguiente versículo, el 21. Esta versión del 20 es la Biblia de las Américas. Dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos, en el fin de los tiempos, por amor a ustedes. Qué tremendo, Él ya estaba preparado. Ya estaba ahí con un pie, ya voy. No, espérate. Tremendo nuestro Dios. Dice, porque Él estaba preparado, aquí está, mira, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Siguiente, el 21, qué tremendo. Ahora, mira lo que dice aquí en el 21. Y por medio de Él sois, ¿qué? Creyentes. ¿De qué viene hablando todo? De Cristo en el corazón de la tierra. Cristo pagando en el corazón de la tierra. Y todo aquel que conozca esto, que salga fuera del campamento, porque viene hablando de todo eso, que salga fuera del campamento y lo vea quemado ahí. ¿Qué quiere decir eso? Eres un verdadero creyente.
Por eso el que digas, ¿eres cristiano? Que no, yo no soy cristiana. A mí una vez también me dijeron, ¿tú qué eres? ¿De qué denominación? No, ninguna. Bueno, pero ¿qué eres? Soy creyente. Y no sabía tan profundamente lo que estaba diciendo, ahora lo sé. Creyente es aquel que ha salido fuera del campamento y ha visto a un Cristo quemado. Ese es un creyente de las Escrituras. Aleluya. Wow. ¿Te fijas cómo el apóstol también nos había dicho eso? Somos creyentes. Pero la Biblia, ¿cómo lo respalda? A veces ni conocemos bien o no hemos visto ahí bien los pasajes, pero Dios nos habla y nos dice, y después confirmamos, dice, eso es un creyente. Qué tremendo. Entonces dice, y por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De eso viene hablando. ¿Creyente de qué? De que Dios le resucitó de entre los muertos. Ese es un verdadero creyente. Dice, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Wow. Todo tiene que ver con este evangelio, mi hermano. Qué tremendo. Vamos a otro pasaje. A ver si la 21 ya lo leímos. Dice que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria. O sea, lo glorificó. De manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Wow. Qué profunda la escritura. Vamos a 1 de Pedro 4, del 7 al 8. Primera de Pedro 4, del 7 al 8. Aquí estaba hablando Pedro acerca de las cosas que ya están por venir y pues nosotros ya aquí ya las tenemos, aquí. Ya estamos viviendo todo eso, mi hermano. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Eso decía Pedro. Pedro ya se acercó, ya estamos aquí con eso. Sed pues sobrios y velad en oración. Tenemos que estar velando en oración, mi hermano. Vamos al siguiente pasaje. Gloria a Dios por el grupo de oración que se levantó. Amén. Hemos visto muchos resultados. Muchas gracias, Diana, por estar al frente del grupo de oración. Dice ahí 1 de Pedro 4:8, mira, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. No estarnos ahí criticando y hablando y chismoseando. ¿Te fijaste? No, ¿qué dice? Ferviente amor. El amor cubre multitud de faltas. O sea, no andas viendo la falta del otro. ¿Por qué? Porque le amas y el amor lo cubre. Por eso dice ahí, mira, cubrirá, dice ahí, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Esta no es una instrucción de la pastora. Es una instrucción de Dios directamente, de los redimidos, de los que andamos fuera del campamento viendo las cosas que se nos fueron mostradas, los creyentes. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, mira, cubrirá multitud de pecados. Tremendo. Entonces la instrucción es amarnos los unos a los otros. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Este es parte del evangelio, mi hermano. El amarnos entre nosotros, la ayuda mutua, es precisamente una ordenanza de nuestro Dios. 2 de Timoteo 3, 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, no ignorar esto, mira, vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Siguiente, hasta el 5. Así no, ya no la sabemos. Ya estamos viviendo eso. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Siguiente, la lista no ha terminado, mi hermano. Mira el 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Siguiente. O sea, Dios nos está diciendo, no ignores todo lo que va a haber en estos últimos tiempos. Traidores, mira nada más, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad. Esto es lo más tremendo. O sea, están dentro del grupo. Deja tú el mundo, ya no la sabemos, los del mundo ya no lo sabemos, pastora. Pero dice que tendrán, ¿qué? Apariencia de piedad. O sea, están dentro del cristianismo, dentro del grupo que se dice ser cristianos o creyentes. Redimidos, porque de piedad es hablar de la muerte espiritual de Jesús. Qué tremendo. Pero hay gente que conoce muerte espiritual de Jesús, pero anda en el cristianismo. Tendrá, Gálatas dice mi hermano, ya te la sabes. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mira, ¿qué nos dice Dios? A estos evita. Sácale la vuelta, evítalos, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Evítalo, mi hermano. Entonces, Dios nos está hablando de qué vamos a ver en los últimos tiempos. Va a haber de todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Guardar nuestro corazón. Y nos dice claro, exactamente. Y nos dice, mira, cada una de las características. De hecho, nuestro apóstol dice que es el 666, ¿verdad? Porque bien, son 3 grupos de 6 características. Y es la característica también del diablo, del anticristo. Es todo eso resumido, todo eso junto es el anticristo. Pero hay gente que tiene partecitas del anticristo, ¿verdad? Detallitos del anticristo, ¿no? Y a estos evita, dice la escritura, ¿no? Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 17. Aquí nos habla precisamente de Moisés, dice, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Dios ciertamente no quiere que nadie perezca. Pero si Dios se disgustó, fue precisamente con una generación que no querían nada con Dios. Dice, no fue con los que pecaron. Ahora, cuando hablan pecado, los cristianos luego, ¿con quién se acostaría? ¿Con quién se iría? ¿Qué haría? No está hablando. La Biblia cuando habla de pecado es rebelión. Ciertamente que todos nos equivocamos, mi hermano. No hay uno que diga yo no, ¿ya vuelas o qué? O sea, todos nos equivocamos, unos de una manera, otros de otra manera, y de repente le abrimos puertas al diablo, pero se las cerramos también en sus narices y seguimos adelante. Estamos todos en un proceso. Por eso nosotros no tenemos que ver al de al lado qué hizo, qué no hizo. Mira, danzó, no danzó, brincó, no brincó, vino, no vino. ¿A ti qué te importa, chapulín? Tú tienes, dice la escritura que tenemos que ver a nosotros mismos, que no nos caigamos. Entonces, ¿qué tengo que ver, pastora? Mis pasos. Ahí voy bien, ahí voy bien, ahí voy bien. Ahí voy bien, no me vaya, me enchuequé tantito, pero ahí voy. ¿Qué tienes que ver? A ti. No al de al lado, a ti. No hay que ver al que llega tarde o temprano, también dice mi hermano. Entonces, ya los que llegan tarde, ya la libré, ya no se fijaron en mí. Entonces, aquí precisamente estaba hablando de esos
pecados, de la rebelión. Acuérdense que en el desierto adoraban a otros dioses, tenían al Moloch ahí sacrificando sus propios hijos. Entonces por eso dice, mira, y dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Siguiente. No llegaron a la tierra prometida. Vamos al siguiente pasaje. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. 19. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Hay gente que no cree lo que estoy hablando. Cuidado con la incredulidad, porque te lo estoy demostrando con pasajes. Ya si con la Biblia no le entiendes o no lo ves, no tienes remedio. Así de sencillo. No tienes remedio ya. Vamos a otro pasaje, mi hermano, que es Hechos 3, 17 y 18. Esto ya lo vimos, pero vamos a ver dos cositas importantes ahí. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, de matar a Cristo. Siguiente. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Y qué? Mira, ¿qué anunció? Que su Cristo había de padecer. Ya vimos lo que es padecer, fuera del campamento. Vamos al 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significa arrepentirse y convertirse, pastora? Vamos a Lucas 5, 32. Ahí nos habla también, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí es donde muchos dicen, sí, pastora, yo ya varias veces he entrado y el pastor nos llama que nos arrepintamos porque hace 10 años pues yo me porté mal y vengo a arrepentirme, pastora, y lloran ahí todo, ¿no? Y gloria a Dios, te arrepentiste de lo que hiciste, qué bueno, pero el arrepentimiento no está hablando de arrepentirte de qué hiciste hace 30 años, porque en el momento en que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, eres nueva criatura, eres una nueva especie, las cosas viejas pasaron, ni siquiera las debes de recordar. O sea, no está hablando de lo que hiciste hace 20, 30 años que te arrepientas, ni Dios la recuerda, exactamente. Mira, vamos a Hechos 11, del 13 al 18. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué dice? Hechos 11, 13 y 18. Vamos al 13. Hechos 11, 13. Dice, ¿quién nos contó cómo habían visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro? Siguiente. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahí estaba, por ejemplo, Cornelio, creo que era Cornelio, y se le estaba dando una instrucción y dile a Pedro que venga. Y las palabras que él te dé son para salvación. Las palabras que damos aquí son para salvación, para que sean salvos. Entonces dice, mira, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué le diría? Arrepiéntete, mi hermano. Y que le diga a Cornelio, estoy enfermo, aguántate,
porque Dios te está puliendo como un diamante. ¿Qué le diría Pedro? Pedro hablaba de la muerte espiritual de Jesús y de la maternidad del Espíritu Santo. Vamos al siguiente versículo, que es el 15, hasta el 18. Dice ahí el 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. O sea, que si no hablamos esto, no cae el Espíritu Santo sobre nosotros. Es importante y necesario el Evangelio. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Siguiente. Estaban sorprendidos porque los gentiles también estaban recibiendo al Espíritu Santo, pero estaban recibiendo al Espíritu Santo porque estaban recibiendo esta palabra, estaban recibiendo el Evangelio. Siguiente. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Siguiente. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado de Dios arrepentimiento para vida. ¿Cómo llega el arrepentimiento? A través de esta palabra. Ahorita lo vamos a demostrar, mi hermano, no creas que ponemos ahí. Arrepentimiento es la palabra griega metanoeo, que significa un cambio de mente o un cambio de entendimiento. Esta palabra nos da un cambio de mente o de entendimiento. Yo no entendía, es más, estábamos en el campamento y la Biblia nos dice, salgan fuera del campamento. ¿Y qué hay fuera del campamento? El lugar de las cenizas donde los corderos eran quemados. Esto nos ha cambiado la mentalidad, el entendimiento. Eso es arrepentimiento, cambiar de mentalidad. Y lo que nos hace arrepentirnos o cambiar de mentalidad es el Evangelio. Es esta palabra. No hay arrepentimiento si no conocen las dos sendas. No hay un cambio de mentalidad, porque eso significa arrepentimiento, mi hermano. Arrepentir no es agarrarte el pecho y golpearte y llorar y decir ya voy a cambiar y ya voy a cambiar y llorar cada mañana y llorar y llorar. Ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento genuinamente es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de entendimiento, que si entendías un Cristo en la cruz, ahora entiendo lo que le pasó fuera del campamento, porque ya salí fuera del campamento y ahora entiendo lo que le pasó. Eso es arrepentimiento. Aquí están todos arrepentidos, con cambio de mentalidad. Aleluya. Por eso tenemos que entender el lenguaje bíblico, porque yo veo y en español arrepentirme pues es golpearme el pecho y llorar y decir ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, y lo hago y otra vez, Señor, te juro que ya no lo vuelvo a hacer, y creen que eso es arrepentirse. Y arrepentirse significa un cambio de entendimiento. Ya entendimos lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, entonces quiere decir que tú ya te arrepentiste. Por eso dice ahí que nos arrepentamos. Ay, se me fue. Y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Amén. Entonces ya estamos arrepentidos porque ya hemos cambiado el entendimiento. Eso significa arrepentirse. La palabra metanoeo significa un cambio de mente o de entendimiento. Amén. El mundo hace creer que son salvos porque arrepiéntete, mi hermano, de todos tus pecados y eres salvo. Es la mentira más disfrazada del diablo que he visto.
porque eso es falso. Arrepentirse, ya dijimos, es conocer el verdadero evangelio, cambiar de mentalidad y de entendimiento. Eso es arrepentirse, bíblicamente hablando. ¿Cómo lo maneja la religión? Ven a llorar aquí todos los días, ahí estás ahí tirado, llore y ya arrepentido. Eso no es bíblicamente arrepentimiento. Pero la Escritura sí nos pide que nos arrepintamos, o sea que cambiemos de entendimiento, que cambiemos de mentalidad. Vamos a Hechos 26, 18. Que se muera el viejo hombre, así es. Mira, y una vez que nosotros entendemos lo que le pasó a Cristo en el corazón de la tierra, abrimos los ojos del entendimiento. Dice, para que abras sus ojos para que se conviertan. ¿Te fijas? O sea, todo tiene que ver con la doctrina de la muerte espiritual de Jesús, con el evangelio. Primero te arrepientes, cambias de mentalidad. Ahora ya viste a un Cristo quemado, cambias de entendimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Vas abriendo los ojos y al abrir los ojos te conviertes. Pero todo fue a raíz ¿de qué? De las dos sendas, a raíz del evangelio. No hay arrepentimiento ni tampoco hay conversión si no están las dos sendas. Es falso. Si alguien afuera dice, yo ya estoy arrepentido y convertido, ¿de qué? ¿De qué? Bíblicamente ya vimos lo que es arrepentirse y convertirse. Convertir es abrir los ojos. Mira, dice, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas. Mira, solo así podemos pasar de las tinieblas a la luz. Con la muerte espiritual de Jesús y la maternidad del Espíritu Santo. Ay, no, tremendo, mi hermano. Dice, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia. ¿Entre qué? Mira, entre los santificados. Los santos o santificados son los que han salido fuera del campamento y el ser quemado santifica. El que tú veas el sacrificio de Jesús. Pastor, a mí nunca me habían enseñado eso, ni a mí, no te preocupes, ya somos muchos. Ni yo sabía eso. Yo también creía que arrepentirte era correr al púlpito y llorar y pegarte en el pecho y estar cada día ahí. Ya me arrepiento por mis pecados. Eso no es. Es un cambio de mente, de mentalidad. Abrir los ojos para convertirnos a este evangelio. Para que abran los ojos, sus ojos, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas, a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Mira, de potestad es poder, estar bajo el poder de Satanás. El arrepentirte y el convertirte hace que te quites del poder de Satanás. O sea, que el poder de Satanás lo quites de encima de ti. Y ahora te llenas del poder de Dios. Qué importante es arrepentirte y convertirte. Como dice la Escritura, no como nos echan el cuento allá. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Mira, también el perdón de pecados viene a través de convertirse, de arrepentirse. Por eso ellos creen que si lloras y todo, ya tus pecados ya se te perdonaron, porque lloraste, porque te arrepentiste. Eso no es el arrepentimiento bíblico, ya lo vimos. Arrepentirnos es cambiar de mentalidad, cambiar de conocimiento. Ya no solamente ver al Cristo derramando sangre, sino salir fuera del campamento para ver en el lugar de las cenizas. Si mi pueblo se humillare. Exacto, mi pueblo, si mi pueblo se humillare. Exacto.
y al pueblo mismo nos está hablando. Exacto, no le habla a los que están fuera, le habla al pueblo. Por eso tenemos que oír la voz de Dios para enderezar nuestro camino, porque nos habla a nosotros. Y ya con eso, mi hermano, arrepentirte y convertirte, hay perdón de pecados y hay herencia entre los santificados. Ya habíamos visto que para santificar al pueblo, Cristo tuvo que salir fuera del campamento y padecer. Entonces somos santificados porque hemos salido juntamente con Él al campamento. Qué hermoso nuestro Dios. Preciosa palabra. Mira, vamos a Hechos. Aquí, ¿dónde vamos? En el 18. Vámonos a Hechos 26, 18. Ya lo vimos, creo. Ya. Vámonos a Santiago 5, del 19 al 20. Santo Dios, ¿a poco nomás llevo 2 hojas? Sí. Hasta yo dije, ay, bien poquito, les voy a acabar de volada. Dice ahí, ¿qué te dije? Santiago 5, del 19 al 20. Mira lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, mira, qué tremendo, mira, y alguno le hace volver. Siguiente, el 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error, a ver, ¿cómo pecador? Porque se desvió de la verdad. Se salió de la verdad, ahora es pecador. Tremendo, ¿no? Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Tremendo, ¿no? Entonces mueren porque se salen de la verdad, pastora. Exacto. Exactamente, mueren espiritualmente y después se manifiesta físicamente, ¿verdad? Pero dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué tremendo versículo. Hacer volver, mi hermano, hacer volver, a ver, muéstrame ahí mismo, pero en otra versión. Porque hay unas que dice convertirse. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de muerte y cubrirá muchísimos pecados. El 19, a lo mejor. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, o sea, quiere decir que aquel que se extravíe de la verdad, mi hermano, morirá. Y aquel que se extravía de la verdad es aquel que ha conocido la verdad. O sea, estamos hablando de redimidos. Todo aquel que conoció la verdad y se extravía, muere. Por eso dice ahí que el que haga volver a este que se anda extraviando lo va a librar su alma. Lo va a rescatar, lo va a salvar y va a ser cubierto sus multitudes de faltas. Porque tenemos un Dios de amor. Pero aquí está interesante porque dice la palabra y hace volver, y también hay otras versiones que dice y lo convierte a la verdad. O sea, convertirse es abrir los ojos a la verdad. Porque dice Efesios 1:8 que dice que hay que abrir los ojos del entendimiento. Mira, vamos a Lucas 24, 44 y 45. Por eso dice, les abrió el entendimiento. Si en Efesios 1:17 y 18 nos habla de abrir los ojos de ¿qué? Del entendimiento. ¿Abrir qué? Ojos.
Por eso dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, dice el 45. Entonces les abrió, aquí dice les abrió el entendimiento, pero realmente les abrió los ojos del entendimiento. Al abrirle los ojos del entendimiento es hacer que se conviertan al evangelio. Por eso dice la escritura, arrepentíos y convertíos. O sea, no se puede convertir nadie si no conoce esta palabra. Amén. Dice, entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. Al abrirle los ojos o al abrirle la mente quiere decir que se convierten. ¿Y cómo se abre? Con la verdad. No hay otra llave más que la verdad para abrir el entendimiento, para hacer que te arrepientas y te conviertas. No hay otra llave más que la verdad. Así es sencillo. Vamos a 2 de Corintios 3:16. Pastora, por ejemplo, los judíos no conocen la verdad, ¿no? Todavía tienen un velo. Y la Biblia dice que tienen un velo. Por eso dice, mira, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan. ¿Y qué es convertir? Ver la verdad, abrir los ojos del entendimiento. Para salir al salir del campamento, tú ves a un cordero quemado, se abren los ojos del entendimiento y ahí está la conversión, ahí te convertiste. Aquí hay puros convertidos, arrepentidos y convertidos. Aquí están. Aleluya. Tremendo. Hemos estado engañados, mi hermano. Gloria a Dios que Dios ha abierto nuestros ojos. Estaba analizando todo esto y digo, wow, o sea, el cristianismo, hay masas de gente que cree que hay que ir al púlpito ahí, golpearse y llorar y llorar y llorar y llorar. Y creen que así es el arrepentimiento y el convertirse. No. Es a través del verdadero evangelio. Y cuando todo esto suceda, mi hermano, que este verdadero evangelio llegue al mundo entero, entonces vendrá el fin. Y ahí me quedo, mi hermano, y te lo dejo en pausa para el capítulo número 2. Amén. Yo declaro que esta palabra, mi hermano, está sellada en tu mente y en tu corazón. Dios ha sembrado esta palabra en tu mente y en tu corazón. Declaro en el nombre de Jesús esta semilla protegida, cubierta, para que el ladrón no la robe en el nombre de Jesús. Declaro que mi Madre Espíritu Santo trae una lluvia abundante a esta semilla para que pueda crecer y puedas comer de este alimento para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Yo me despido de las redes sociales. Gracia y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida. La gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 oh. Espíritu de Dios. Oh, oh, oh. Es la senda